La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones. Fundación DPT, potenciamos el talento. Y vamos a continuar. Nosotros hace poco tiempo tratamos un tema importante y el descubrimiento, merced a la labor de un argentino que se realizó con respecto al HIV. Pero hoy, justamente, tenemos oportunidad de saber qué ocurre con el HIV en la Argentina en particular. Entonces, es propicio que esté con nosotros la directora médica de Helios Salud, la doctora Isabel Cassetti, para que ella nos informe, nos diga, nos ilustre respecto de todo este tema que es tan trascendente, tan importante para nuestra sociedad. Así que, mi estimada doctora, gracias por venir. Gracias por la invitación, doctor. Digamos un poco entonces, ¿dónde estamos parados? Bueno, primero le cuento un poquito en el mundo qué es lo que ocurre. Sí, absolutamente. En general se utilizan estimaciones matemáticas para ver qué cantidad de personas están infectadas en el mundo, ¿no? Se llama personas que viven con HIV. Que viven con HIV son aquellas que están perfectamente sin ningún síntoma, pero tienen su análisis positivo, o aquellos que ya han enfermado. Es decir, viven con HIV significa estos dos grupos. Hay 36.9, casi 37 millones de personas en el mundo que viven con HIV, y estas son cifras últimas dadas por ONU-SIDA, que trabaja con OMS, etcétera, etcétera. O sea que son cifras muy actualizadas. Organización Mundial de la Salud. Exactamente. El 50% de estas personas en el mundo no saben que tienen HIV. Por supuesto que hay variaciones regionales y de acuerdo a los continentes que hablemos, pero ese es un punto interesante que aún hoy hay mucha gente que no sabe. Y de este total en el mundo, la mitad son mujeres. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? En la Argentina tenemos 126.000 personas que viven con HIV. Hace 5 años, doctor, la mitad, 50% no lo sabía. Hoy no lo saben el 30%. Quiere decir que en ese aspecto estamos mejorando. ¿Gracias a qué? Ampliar el test de HIV a más personas. Es decir, que hemos salido de hacerle el test a aquella persona que ha tenido alguna situación de riesgo a pedirle a casi todo el mundo algún test en la vida. Ahora, la interrumpo 2 segunditos porque esto es no sé si se ha modificado o no esto, pero en algún momento se prohibía pedirle a la gente que se realizara el estudio del HIV, y una de las, por una cuestión de reservar el tema, ¿no?, tan privado, pero pienso que hubiese sido prudente la obligatoriedad del examen como para poder alcanzar, bajar esos índices de conocimiento, porque hubiese permitido a lo mejor un tratamiento distinto, ¿no? Me da la impresión. Sí, totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Tanto es así que hay una resolución ministerial que están tratando de que se convierta en ley, de sacar ese tema y de manera de poder pedirle el test a todos sin necesidad de firmar un consentimiento, etcétera, etcétera. Eso se hizo, como usted dice, por una cuestión de confidencialidad, porque hubo una época donde las personas decían, bueno, usted tiene HIV, entonces no puede trabajar. Porque había un mal concepto de lo que significaba la enfermedad. Sí, sí, sí. Había un prurito muy particular. Exactamente. Por eso yo creo que es muy importante esta iniciativa de las empresas y del Consejo de tratar de aclarar algunos puntos en relación al HIV, y eso no es hoy, que no sea hoy una barrera, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al tema anterior, creo que falta poco para que se convierta en ley y sea más fácil
esta cuestión de pedir un análisis como si pidiéramos un análisis de sangre para una glucemia, un colesterol, etcétera, etcétera. Es decir, sacarle toda esa connotación. Ahora, yo insisto un poco en esto, la posibilidad que tuvimos de conversar con el doctor Jaworski, en su momento, que fue el que en Estados Unidos contribuyó para lograr encontrar un mecanismo para combatir el SIDA. Pero de todas maneras están trabajando en animales, no, es decir, en simios, todavía no se ha llegado a la parte humana, pero lo que me ha conversado, es decir, lo que me ha dicho en ese programa en particular, que estaban en el primer estadio, o sea, que llegaron a comprender que si se tomaba apenas infectado, podía llegar a curar en los simios. Mientras los antirretrovirales estaban trabajando, evidentemente lo que hacen es detener el avance, pero no curan. Entonces, la cuestión es cómo podemos llegar a alcanzar, primero que el conocimiento de la gente llegue a tal manera que puedan decir, bueno, señores, esto no es nada malo, la enfermedad está controlada absolutamente, no es lo que era hace 20 años, entonces, ¿por qué no podemos alcanzar otros índices o otros porcentajes como para ir paliando un poco todo este tema? Claro. La pregunta suya es ¿por qué las personas no acceden todas al tratamiento, no están todas bien, etcétera, No etcétera, sabemos. si el conocimiento lo tenemos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, yo creo que estamos hablando de una enfermedad con características especiales, no es cualquier enfermedad, donde hay una serie de factores que son sociales, psicológicos, culturales, que entran a tener un rol importante. Fíjese, doctor, hay distintos estudios donde dicen, cuando se analizan los progresos, como usted señalaba, los progresos en la ciencia, en lo que es la búsqueda de los anticuerpos, los reservorios, cómo funciona el virus, fueron increíblemente fantásticos. Pero cuando analizamos el tema del estigma y la discriminación, eso no ha mejorado mucho. Y hay cantidad de estudios. El estigma y la discriminación todavía persisten, no solo en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo. Entonces yo creo que ese es un obstáculo. Obstáculo también es el acceso a los test, a los tratamientos, etcétera, etcétera, pero no porque nuestro país no los tenga. Nosotros somos un país privilegiado. Le damos a la gente el tratamiento gratuito, los test, el seguimiento. Fíjese, de los pacientes que necesitan tratamiento, el 70% se atienden en el sector público. El 30% restante, obras sociales y sistemas de prepago. Pero hoy todos los sistemas de salud brindan atención, tratamiento y controles. Entonces me parece que falta, por un lado, más información a la gente, que sepa esto. Mire, esto se ha transformado en una infección crónica, con vistas hacia una posible curación, que antes ese término para nosotros... existía. Exactamente. Lo que ocurre que va a demandar, no sé si 2 o 3 años más, la posibilidad. Yo creo que lo van a lograr, yo creo que se va a lograr. Así como se logró parar la evolución de la enfermedad, los índices de mortalidad han disminuido. Han disminuido mucho. Absolutamente. Sí, sí, sí. Han disminuido, mire, han disminuido también en países críticos dentro del África. Y estamos hablando de una disminución de 20, 30%, que es muchísimo. En nuestro país, si usted mira la curva, también. Y eso es gracias a que tenemos mejores tratamientos, menos tóxicos, más efectivos, a que más gente lo pueda alcanzar, pero para poder alcanzar tenemos que saber quiénes están infectados. Por eso es tan importante expandir el test. El esquema está en que lo que dijimos anteriormente es, todavía existe el prurito de que tiene HIV y realmente hasta ahí, ¿no? O sea, que es difícil nuestra sociedad, ¿no? Es difícil la gente. Bueno, hay mucho prejuicio, hay mucho estigma. Las personas con HIV pueden desarrollar su vida hoy normalmente, trabajar, tener hijos. Yo recuerdo en una etapa que nosotros contraindicábamos el embarazo y hoy no es que estemos promocionando eso, pero sí
un matrimonio, una pareja, quieren tener un hijo, acompañamos a esa decisión tomando casi nada de riesgo, el menor riesgo posible. Y hoy tenemos que tratar de tener niños recién nacidos sanos, y podemos hacerlo, doctor. Eso es muy trascendente y muy importante como para que la gente absolutamente tenga conocimiento de que efectivamente podemos lograr ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y eso ha sido un logro muy grande, de tener una transmisión madre-hijo del 25% en general. Hemos bajado al 8% y en el mundo, ¿no? Y ahora menos del 2%, y lo que ONUCIDA, OMS quieren es 0, transmisión vertical 0, para el 2020. Entonces estamos trabajando en eso. Ahora, el esquema de conocimiento y de problemas es la detección del problema, sobre todo en algunas comunidades muy particulares que no tienen acceso prácticamente tan fluido con la medicina preventiva. ¿Cómo se soluciona este tipo de problemas? Bueno, es un tema difícil. Lo que el Ministerio ha hecho es tratar de salir a buscar a esos grupos que no son visibles, porque si hablamos de visibilidad, que creo que es hacia donde apunta su pregunta, bueno, nosotros tenemos el grupo de muchachas travestis, el grupo de hombres que tienen sexo con hombres de alto riesgo, el grupo de adictos endovenosos, que hoy ya no es un problema para nosotros, y así, ¿no? La mujer embarazada, por el hecho de que tenemos que detectarlo ahí para darle tratamiento, pero el problema son las otras personas que no forman parte de estos grupos y cómo llegamos a ellas. Por eso yo creo que en el Ministerio estamos trabajando junto con el Ministerio para ofrecer a las personas que en algún momento se hagan un test rápido, pero nosotros salir a buscarlas, entrenar a la comunidad y por otro lado entrenar a los médicos y decir, doctores, usted es clínico, usted es traumatólogo, usted es ginecólogo, en algún momento a su paciente pídale un HIV, en algún momento de la vida, alguno. Entonces esa es la forma de podernos todos en algún momento de la vida hacer un análisis. Usted sabe que en algunas instituciones, en algunos lugares en particular, para acceder a algún determinado puesto, la obligatoriedad de llevar exámenes incluye también el HIV. Condición sine qua non para que la gente pueda acceder, usted me trae también el análisis de HIV. Le guste o no le guste, usted me lo trae. Si se hace a través de la empresa privada, ¿por qué no trasladamos, y vuelvo a la pregunta que hicimos antes sobre el análisis que hicimos en conjunto, respecto de la obligatoriedad, más que obligatoriedad, directamente que cuando se hace un análisis también se haga el HIV? Ni siquiera hay que preguntarle al paciente, se hace directamente como cualquier otro análisis, o que los clínicos cuando le hacen la necesidad del hemograma o lo que sea necesario, el análisis de sangre, que también incluyan el HIV. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice usted, que sea obligatorio, ¿no es cierto? Ahora, actualmente en la Argentina es voluntario, gratuito y confidencial. Absolutamente. Pero para que sea obligatorio, toda la sociedad tiene que sacarse el estigma ese de decir, bueno, si usted es positivo, va a trabajar igual y no lo vamos a discriminar, o va a entrar a un colegio, o va a entrar el niño, en el caso del niño, o de la mamá, o sea, tratar a todas las personas por igual. Yo voy yo voy a modificar un poco el esquema del concepto. Yo creo que la idea es que la gente tome conocimiento efectivamente de lo que tiene. O sea, no es que me están haciendo a mí, que me están queriendo demostrar o que se quieren meter en mi vida. No, yo quiero saber efectivamente qué me pasa. Porque no sé, a lo mejor me agarré una infección y no me di cuenta. Por eso, digo, se tiene que invertir el concepto. Es por uno mismo, o sea, que forma parte del chequeo. Sí, usted lo que dice es, bueno, a mí me interesa saber cómo estoy, si soy positivo o negativo, pero me interesa a mí, forma parte del estudio, no es que los demás me van a venir a pedir eso. No. Bueno, porque ni siquiera sé si estoy
infectado o no. Claro, la mayoría de estos estudios que implican los test rápidos dicen, en realidad están apuntados para saber y confirmar que usted es negativo, no que es positivo, que usted es negativo y se quede tranquilo. O sea, sí, yo estoy de acuerdo con ese enfoque. Psicológicamente hay que invertir el concepto. Claro, sí. No es que yo lo estoy pidiendo obligatorio, no, para usted mismo. Pero para eso se requiere algún mínimo entrenamiento de parte del profesional, porque usted lo está diciendo así, pero no crea que todos los médicos piensan de la misma manera o todos los profesionales de salud. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en eso. Mi estimada doctora, gracias por venir. Realmente el tema da para mucho más y vamos a seguir insistiendo para conversar sobre lo particular. Muchas gracias, doctor. Gracias por venir. Y a ustedes nada más, el próximo viernes, a partir de las 13 horas, volveremos con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.